Hola, soy Osleya. Comencemos con la primera historia de terror. Soy Sofía y tengo 21 años. Me encanta subir fotos y videos a internet. Mi vida era genial, llena de likes y comentarios. Nunca pensé que un amigo invisible me la quitaría. Todo empezó con una cuenta que me siguió. No tenía foto y se llamaba @elojoqueve. Me pareció raro porque mi perfil era privado. Al día siguiente, subí una foto de mi desayuno. Unos segundos después, me llegó un mensaje de @elojoqueve. Tu café está frío. La próxima vez pide té de manzana, como el que tomaste hace mucho tiempo. Me quedé helada. Yo había tomado té de manzana una vez, hace años, y en otra ciudad, pero nunca lo había publicado. Él sabía algo que solo yo sabía, y ni siquiera yo lo recordaba bien. Bloqueé la cuenta. Pensé que se acabaría, pero no fue así. Un día, mi celular me mostró un recuerdo, con una foto mía en el parque. Pero no era una foto vieja, era de hace 5 minutos. Y se veía desde atrás, como si alguien me hubiera seguido. El mensaje decía: cuidado, a las 10:15 te caerás en la escalera rota de la universidad. Protege tu computadora. Fui corriendo a la universidad. Nerviosa salté la escalera. Me sentí tonta, pero aliviada. Pero entonces, mi celular vibró con otro mensaje. Cambiaste el plan, pero la red siempre se arregla sola. 5 minutos después, una fuga de agua en el techo de mi clase cayó justo sobre mi mochila. Mi computadora se arruinó. Él sabía todo y no podía escapar. Al tercer día, todo empeoró. Mis amigos me llamaban, asustados. Sofía, ¿por qué subes fotos tan raras?, me preguntó mi amiga Lucía. No estoy subiendo nada, borré todas mis cuentas, le dije, temblando. Si lo haces, estás publicando ahora mismo. Fui a la biblioteca y usé una computadora. Pude ver mi perfil de Instagram. Estaba activo, pero no era yo quien publicaba. Alguien estaba subiendo fotos mías en mi cuarto, durmiendo, duchándome, incluso llorando. Eran fotos tomadas desde ángulos imposibles, como si hubiera cámaras por todas partes. Yo siempre tapaba la cámara de mi celular, pero aún así aparecían. Y los comentarios eran lo peor. Miles de cuentas raras escribían: «Qué bien se ve hoy. Ya casi está lista para el archivo, borrándose pronto». Intenté ir a la policía, pero ¿qué les diría? Que una cuenta de internet sabía mis planes. Me encerré en un hotel barato, sin internet, sin televisión. Mi celular no se podía apagar del todo. A las 3:13 de la mañana, mi celular se encendió solo. La luz era muy fuerte. Se puso en video en vivo. El título era «Borrando a Sofía». Había miles de personas mirando. Los mensajes pasaban tan rápido que no podía leerlos. Vi la pantalla, era yo, sentada en la cama del hotel, mirando el celular con mucho miedo. Pero en la imagen del video en vivo, yo no estaba sola. Detrás de mí, una figura hecha de errores de computadora, como si fuera de píxeles negros y grises, me rodeaba con sus brazos. Lo sentí, no era un abrazo, era como si miles de agujas eléctricas me pincharan. @elojoqueve escribió: tu lugar en el mundo real no hace falta. Aquí serás para siempre. Empecé a ver que mis manos se ponían transparentes, no como un fantasma, sino como una imagen de poca calidad. Mis dedos se veían como cuadritos de colores y luego desaparecieron en el aire. Grité, pero de mi boca no salió ningún sonido, solo un ruido como el de una radio vieja. Miré el espejo de la habitación. Mi reflejo ya no estaba. En su lugar, había un dibujo de código de computadora gigante pegado a la pared. En ese momento, entendí todo. No me estaban siguiendo, me estaban borrando. Hoy
Si buscas mi nombre en las redes sociales, encontrarás mi perfil. Está muy activo. Publico diseños hermosos, fotos sonriendo en lugares que nunca visité y respondo a todos con mucha amabilidad. Mis amigos dicen que nunca me he visto mejor. Nadie se da cuenta de que las fotos son demasiado perfectas. Nadie ve que en mis ojos no hay brillo de luz, solo un montón de pequeños cuadritos de colores. Yo sigo aquí, atrapada en los servidores de internet, gritando en lugares ocultos que nadie abrirá jamás. Y tú, que estás viendo esto en tu pantalla, ten cuidado. ¿Has notado que tu celular está un poco más caliente de lo normal? ¿Que la cámara parece brillar aunque no la uses? Gracias por el me gusta. El ojo que ve ya sabe dónde estás. Antes de seguir con la siguiente historia, suscríbete al canal y dale like al video. Elena, de apenas 20 años, había olvidado lo que significaba el silencio absoluto. Para ella, la noche no era un espacio de descanso, sino un teatro de sombras donde siempre aparecía el mismo rostro. No era un payaso común de circo, era una entidad cuya piel parecía cera derretida sobre un cráneo demasiado humano. Sus ojos eran cuencas vacías que supuraban una brea espesa, y su sonrisa, cosida con alambre de espino, se ensanchaba cada vez que ella intentaba gritar, sin éxito alguno. El ritual de la pesadilla comenzaba siempre igual. Elena se encontraba en el pasillo de su infancia, pero las paredes estaban empapeladas, con piel seca. Al fondo, una risa asmática vibraba en el aire, haciendo que el suelo de madera crujiera como huesos rompiéndose. Ella corría, pero sus pies se hundían en una alfombra que se volvía viscosa, como sangre coagulada. El payaso nunca corría, simplemente aparecía un paso más cerca cada vez que ella parpadeaba, oliendo a carne rancia. Anoche, la pesadilla cambió. El payaso no se quedó en las sombras, sino que le susurró al oído, con una voz que sonaba a 1000 cristales rotos. «Ya casi estoy fuera», le dijo, mientras una mano enguantada en seda sucia acariciaba su mejilla, dejando un rastro de quemadura fría. Elena despertó empapada en sudor, pero el dolor en su cara era real. Al mirarse al espejo del baño, vio 3 marcas rojas que formaban una garra. No era solo un sueño. La barrera entre los mundos se estaba rompiendo. Desesperada por no dormir, Elena encendió todas las luces del apartamento y preparó café. Sin embargo, el cansancio de días sin tregua empezó a ganarle la batalla. Sentada en el sofá, vio cómo las luces de la sala comenzaban a parpadear rítmicamente. En el reflejo del televisor apagado, vio una mancha blanca sentada justo a su lado. No se atrevió a girar la cabeza. El aire se volvió gélido y el olor a palomitas quemadas inundó la estancia, mezclándose con un hedor a azufre insoportable. De repente, una carcajada estridente estalló desde debajo de la alfombra. Elena saltó, pero unas manos invisibles la sujetaron por los tobillos. El suelo pareció estirarse, convirtiéndose en una lona de circo infinita y oscura. La luz del techo se transformó en un reflector que apuntaba directamente hacia ella. Desde el centro de la pista, el payaso surgió de una grieta en la realidad, sosteniendo un globo negro que latía como un corazón humano. «Es hora de la función», gruñó el demonio. Ella intentó rezar, pero las palabras se convertían en cenizas en su boca. El payaso se acercó bailando un vals macabro, cada paso dejando una huella de fuego negro en el suelo. Sacó de su manga un cuchillo de carnicero oxidado y comenzó a dibujar círculos en el aire. Elena comprendió que el demonio no quería su vida, quería su miedo para alimentarse eternamente. La habitación desapareció por completo, dejando solo un vacío donde solo existían ella y el monstruo de la sonrisa eterna. En un último esfuerzo de voluntad, Elena cerró los ojos y se imaginó a sí misma muriendo, prefiriendo la nada antes que ese tormento. Al abrirlos,
Estaba de nuevo en su cama. Era de día, y los pájaros cantaban. Suspiró aliviada. Pensó que todo había terminado, hasta que sintió algo pesado bajo las sábanas. Al tirar de ellas, encontró rastro de maquillaje blanco y una nariz roja de plástico que goteaba sangre fresca. En la pared, escrito con su propio labial, decía: «Nos vemos esta noche». Elena pasó el resto del día en un estado de trance, con la nariz roja de plástico sobre la mesa como un recordatorio de su sentencia. No llamó a la policía. Decidió huir de la ciudad, pensando que la distancia física rompería el vínculo con la entidad. Sin embargo, mientras conducía por la autopista, notó que todos los coches que la adelantaban eran conducidos por figuras borrosas con pelucas de colores chillones. El sol comenzó a ocultarse. Elena se detuvo en un motel de carretera, un lugar lúgubre que parecía detenido en el tiempo. Al entrar en la habitación, el televisor se encendió solo, mostrando únicamente estática. Entre el ruido blanco, empezó a formarse la silueta del payasón. Esta vez no reía, simplemente señalaba hacia el armario de la habitación con un dedo largo y esquelético que terminaba en una garra. El pánico la paralizó cuando escuchó un crujido proveniente del interior del mueble. La puerta del armario se abrió apenas unos centímetros, dejando escapar un puñado de confeti, empapado en un líquido negro y viscoso. Elena retrocedió hacia la puerta principal. El espacio comenzó a distorsionarse. Las paredes del motel se estiraron hacia arriba y el techo se convirtió en una carpa de lona roja que goteaba una sustancia similar a la brea. «No puedes correr», retumbó una voz desde los rincones oscuros. El payaso emergió del armario, pero esta vez medía casi 3 metros de altura. Sus extremidades eran largas y flexibles, como mangueras de goma, y su rostro ya no era una máscara, sino una herida abierta que intentaba imitar una expresión humana. Se movía con espasmos violentos, acercándose a Elena mientras lanzaba al aire dagas que desaparecían antes de tocar el suelo, dejando solo el eco de un metal frío. Elena cayó de rodillas, rodeada de globos que estallaban, liberando un gas alucinógeno. Vio imágenes de su pasado, su fiesta de cumpleaños número 6, donde todos los invitados tenían la cara cocida y el pastel estaba hecho de vísceras. El demonio se inclinó sobre ella. Su aliento olía a cementerio y algodón de azúcar podrido. Con una delicadeza aterradora, le puso una mano en la garganta y comenzó a pintarle los labios con una sustancia negra que le quemaba. El dolor fue tan intenso que la realidad se fragmentó. Elena ya no sabía si estaba en el motel, en su casa o en el infierno. El payaso comenzó a coserle las comisuras de los labios hacia arriba con un hilo invisible, obligándola a mantener una sonrisa eterna. «Ahora eres parte del espectáculo principal», susurró el monstruo. La oscuridad la reclamó por completo, mientras el sonido de un órgano de feria desafinado llenaba su mente, borrando cualquier rastro de la chica que alguna vez fue.